Bienvenidos a un tutorial más del ciclo de capacitación para concurso público de oposición. Soy la doctora Soloy Benítez, les doy la bienvenida para desarrollar este tutorial denominado Capacitación Docente Continua y en Servicio 2016, módulo de formación J5 o jornada 5. Este módulo de formación de la jornada 5 trata sobre la evaluación. La evaluación donde nos da una idea, unas primeras aproximaciones a el concepto de evaluación, los tipos de evaluación, la clasificación de la evaluación, los conceptos relacionados con la competencia, las capacidades, los indicadores, las estrategias. Es un material, si bien es cierto, no es voluminoso, es bastante interesante, no hay mucho que podamos, vamos a decir, ignorar aquí. La mayoría de los temas tenemos que necesariamente estudiar, por lo tanto vamos a familiarizarnos con el material, que es lo que siempre hago al inicio del tutorial. Como les explicaba, este módulo de formación J5 o jornada 5 fue un material que en el año 2016 se ha llevado adelante en el marco de la capacitación docente continua y en servicio, y el tema de la jornada 5 fue la evaluación como parte de la planificación. Cuando decimos evaluación como parte de la planificación, nos estamos refiriendo a la evaluación como parte del proceso. Y en ese sentido, es importante familiarizarnos con este documento de modo tal a que la lectura nos resulte un poco más práctica y didáctica. Bien, tenemos aquí la introducción, eso sí podemos ir pasando, la experiencia práctica con las actividades iniciales de reflexión en grupo, todo esto podemos ir pasando. Pero sí, cuando en el material aparece este título de lectura sugerida, ¿verdad? Entonces sí vamos a detenernos para poder interiorizarnos acerca del contenido. Yo les voy a sugerir que esta parte sí podamos hacer un stop y leer. En esta parte nos habla del concepto de competencia, como así también del concepto de capacidad y del concepto de la evaluación del aprendizaje. Es una primera aproximación, tal vez en esta primera aproximación, tratándose de un módulo introductorio nada más a lo que son las evaluaciones propiamente dichas, pues considerando que posteriormente hay todos unos módulos específicos de evaluación. Entonces vamos a ir realmente estudiando mucho mejor esto. Bueno, cuando tenemos el concepto de competencia, es bueno destacar que siempre vamos a comparar la competencia con la capacidad, ¿verdad? ¿Y cómo? De esta manera. Hablamos de competencia cuando hablamos de la integración de todas las capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Las capacidades en sí son las aptitudes, es una capacidad. Los conocimientos es una capacidad. Las destrezas es una capacidad. Las habilidades es otra capacidad. Y las actitudes, o sea, son 5 pequeñas capacidades, por decirlo de alguna manera, que integran el concepto de competencia. Si yo no tengo una de estas capacidades, por decir, no tengo el conocimiento, entonces no puedo hablar de competencia. Solo puedo hablar de competencia una vez que se reúnen estas 5 capacidades juntas, no pueden estar por separado. Allí podemos hablar de competencia.
Y vamos a analizar el concepto de capacidad. Vamos a analizarlo. El concepto de capacidad dice, cada uno de los componentes, y esos componentes son componentes aptitudinales con P, los componentes actitudinales con C, tenemos los componentes cognitivos, los componentes de destrezas, los componentes de habilidades, que articulados armónicamente constituyen la competencia. O sea, dice en otras palabras que cada uno de esos componentes son o es una capacidad. Pero cuando están articulados juntos, deja de ser capacidad, son competencias. Lo que les decía anteriormente con respecto a el concepto de competencia. Entonces, en síntesis, el concepto de competencia es un concepto global, un concepto holístico, un concepto mucho más amplio. El concepto de capacidad es un concepto general, específico, a diferencia de lo otro que es general. Ahora, veamos lo que es el concepto de evaluación del aprendizaje. En este párrafo ustedes pueden observar que hay algunas palabras en negrita. Esas palabras en negrita son muy importantes porque nos indica exactamente los puntos, o vamos a decir, las palabras claves del concepto de evaluación del aprendizaje. La evaluación se concibe como un proceso sistemático que permite, y aquí tienen, obtener información, interpretar esa información, formar juicios de valor con respecto a ese proceso y tomar decisiones válidas y oportunas. O sea, está determinado entonces el concepto de evaluación a partir de todas estas palabras claves, de obtener información, interpretar esa información, formar juicios de valor con respecto a ese proceso y tomar decisiones válidas y oportunas para adecuar las intervenciones didácticas. Ese es el concepto de evaluación. Rápidamente tenemos que ir pasando porque nuestro tiempo es escaso, tenemos 15 minutos nada más para desarrollar todo el material y yo les voy a mostrar los puntos más importantes, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? No podemos descartar las características de la evaluación. ¿Cuáles son las características de la evaluación? ¿Verdad? Nos dice acá, tenemos un gráfico que la evaluación es permanente, la evaluación es holística, es contextualizada, progresiva, innovadora, coherente, flexible, participativa y al servicio de. Tenemos las funciones de la evaluación, esto quien más, quien menos maneja muy bien, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones? Dependiendo de qué función está cumpliendo en ese momento, la evaluación puede ser diagnóstica, puede ser formativa o puede ser sumativa. Entonces, eso es conforme a la función de la evaluación. Después tenemos otra clasificación de la evaluación según sus agentes. ¿Qué significa según sus agentes? Según las personas que participan dentro del proceso. Puede ser la evaluación unidireccional, o sea, una sola dirección, generalmente docente, valorando al alumno. Tenemos la autoevaluación, donde el alumno se evalúa, de ahí la autoevaluación, y la coevaluación cuando se da entre más, cuando la evaluación es compartida y se da entre más de una persona. Necesariamente necesitamos más de un agente. Entonces, estos son los tipos de evaluación según sus agentes. Y bueno, y como les dije, cuando vemos actividad de producción grupal, esto por ejemplo podemos ir pasando nomás. Acá por ejemplo tenemos el tema. Procesos, actores y estrategias de evaluación. Y tenemos una lectura sugerida, ¿verdad? O sea, esto es importante leer para que nos podamos compenetrar mejor en el material en sí. Acá, por ejemplo, es muy importante este que está en recuadro, ¿verdad? Suele ser un tema de examen. La diferencia entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo, que si bien suena igual como sinónimo, ¿verdad? La principal diferencia entre uno y el otro es que el aprendizaje
cooperativo, en el aprendizaje cooperativo, si existe un tema de interés, esa información o ese tema se construye entre todos, ¿verdad? O sea, todos construyen esa información, es por consenso. Pero cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, es cuando yo, que soy parte de ese grupo, hago o elaboro un tema, investigo por mi cuenta, la otra persona investiga por su cuenta y una tercera persona también investiga por su cuenta y luego se organiza toda esa información obtenida. Allí estamos hablando de aprendizaje colaborativo. Entonces, la diferencia principal radica en que el cooperativo, la información o el tema se realiza entre todos, se construye entre todos. En cambio, en el aprendizaje colaborativo, cada uno construye su parte y luego, vamos a decir, organiza nada más esa información obtenida. Esa es la principal diferencia. Bueno, siempre cuando dice lectura sugerida es importante ir leyendo, ¿verdad? Entonces, actores de la evaluación tenemos aquí. Tenemos todo lo que es actividades de fijación, eso vamos a ir pasando nada más, actividades de reflexión grupal, vamos a pasar nomás. Otra vez nos quedamos en lectura sugerida, a continuación los estudiantes, ¿verdad? Después los padres de familia, la sociedad, toda esta parte de actividades que vamos a pasar. Tenemos las estrategias didácticas, ¿verdad? Dependiendo o según la visión de diferentes autores. Entonces, conociendo que hay dos tipos de estrategias, están las estrategias de aprendizaje y por otro lado están las estrategias de enseñanza, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso, están aquí dentro del material la diferencia entre ambos y teniendo en cuenta diferentes autores. Después, prácticamente para ir finalizando, vamos a esta parte, todo lo que es experiencia práctica, eso vamos a ir dejando. Pero cuando dice lectura sugerida, ahí sí vamos a detenernos otra vez. Nos habla del indicador, el indicador. ¿Qué se entiende por indicador? Bueno, nos dice el material que es un indicio, una señal, un referente específico del aprendizaje y que debe ser constatado en las acciones concretas del estudiante. Significa que si yo quiero verificar si un alumno ha logrado desarrollar una determinada capacidad, entonces yo me tengo que valer de unos indicios, de unos indicadores que me, valga la redundancia, me indiquen, ¿verdad? O me den la prueba suficiente de que ese alumno ha logrado una capacidad. Y tenemos algunas características que ustedes pueden, con la lectura más formal de este material, pueden hacerlo desde el documento en PDF que se les provee en el grupo. Están todas las características que debe reunir un indicador. ¿Está? También dentro del material tienen ustedes algunos ejemplos, ya sea del primer ciclo, del segundo, del tercer ciclo. Por decir nada más, una capacidad del primer ciclo. Identifica necesidades básicas propias y familiares. Esa capacidad se puede evidenciar a través de algunos indicadores que están aquí. Voy a identificar las necesidades de alimentar, la necesidad de vestir, la necesidad de sentir afecto, la necesidad de recrearse. ¿Por qué? Porque estos son indicios, son indicadores que van a lograr que yo llegue a cumplir o a lograr esa necesidad, a identificar esas necesidades básicas propias y familiares. Y así sucesivamente hay ejemplos en todos los ciclos, como así también de la educación media. Bueno,
Tenemos también la diferencia entre procedimientos e instrumentos que evidencian el aprendizaje. Esto también tenemos aquí. Muchísimas